Porque hay pensamientos en la vida de la gente que mantienen a las personas estancadas, las mantienen estancadas. Hay pensamientos que gobiernan la vida de tantas personas porque nunca se determinaron a soltar y a sacar de su corazón todos esos pensamientos gobernantes. Aleluya, gloria al Señor. Damos gracias a papá a esta hora por su amor. Bendito Dios. Estamos en vivo, yo estoy transmitiendo ahorita mismo también por Facebook. Así que les voy a pedir por favor a todas mis amadas hermanas que traten de cuidar sus micrófonos, que no se prendan, porque es importante que esto que voy a compartir con ustedes aquí en este espacio interno también lo conozcan otras personas. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo crucial, estamos viviendo un tiempo demasiado crucial como hijos de Dios, como hijas del Señor, y es necesario que prestemos atención a lo que el Padre Celestial nos quiere hablar en este tiempo. Su Espíritu está hablando más que nunca. El Espíritu Santo de Dios nos está hablando de manera contundente por causa de los tiempos que estamos viviendo. Gloria a Cristo. Santo eres, Señor, te adoramos. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, papá. Aleluya. Damos gracias a Dios por todas estas preciosas mujeres que están conectaditas a esta hora. Por cada familia que usted está representando aquí. Porque sabemos que detrás de cada dispositivo hay 2, 3 personas más conectadas. Está el esposo, los hijos, los papás, vecinos, personas que están también conectadas escuchando, y a todos los que están ahorita aquí también, que van a ver este video más tarde en diferido, van a recibir mucho también de esta enseñanza. ¿Por qué hay pensamientos gobernantes en nosotros? ¿Por qué los pensamientos gobiernan nuestra vida? ¿Por qué hay cosas que nosotras queremos hacer y no las podemos hacer? Porque hay un pensamiento ahí que nos gobierna. Porque hay situaciones que a veces nosotras no podemos evitar, y a veces decimos, pero por más que yo trato de hacer algo, no puedo, siempre todo me sale mal, las cosas nunca me salen como yo quiero, porque a veces hay pensamientos allí que nos gobiernan, pensamientos que no nos dejan avanzar. Son pensamientos que ya están estructurados, son pensamientos que por más que tratamos de hacer lo bueno, siempre terminamos haciendo lo malo. Pensamientos que nos estructuran de una manera tan fuerte, y no nos dejan avanzar. Y es necesario que en este tiempo todos esos pensamientos que nos gobiernan, esos pensamientos que nos hacen caminar en despropósito, esos pensamientos que nos hacen vivir una vida de mucho fracaso en todas las áreas, fracaso en las relaciones, fracaso en los negocios, fracaso en todo lo que hacemos por causa de pensamientos gobernantes, pensamientos que no nos dejan cumplir con el propósito de Dios. Entonces, es importante que en este día conozcamos algo, que entendamos algo, y es que si nosotros o nosotras no aprendemos a escuchar la voz de Dios, si nosotras no nos determinamos a escuchar la voz de Dios, vamos a tener muchos problemas. Porque si no es la voz de Dios la que escuchamos, vamos a escuchar la voz del enemigo. Porque hay 2 clases de voz a la que una persona debe regirse. Y si no estamos regidos por la voz de Dios, entonces la voz del enemigo nos va a gobernar. Entonces, uno de los peligros de este tiempo es que muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios no están escuchando la voz de Dios. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Que muchos hijos, muchas hijas de Dios no están escuchando la voz de Dios, sino que están escuchando la voz contraria. En este tiempo muchos hijos de Dios no están prestando atención a la voz de Dios. No la están escuchando.
no están escuchando sus instrucciones, no están recibiendo sus directrices, no conocen sus razones, su voz no está presente en sus vidas. Y para muchos, escuchar la voz de Dios no es una prioridad. Para muchos, escuchar la voz de Dios no es una prioridad en este tiempo. Para muchos hijos de Dios, la prioridad es escuchar la voz del mejor amigo, escuchar la voz de quizás de una persona que le puede representar tal vez porque por la edad, por la confianza que tiene con esa persona, por los años que llevan de amigos, por la relación. Prefieren mejor pedir el consejo al hombre, prefieren mejor dejarse regir por sus propias agendas humanas, agendas de hombres, a través del propósito de alguien, a través del diseño de otra persona, que alguien quiere imitar lo que otro hace porque a ese le va bien. Y muchos hijos de Dios en este tiempo están fracasando porque no se están dejando dirigir por la voz de Dios, sino por la voz contraria. La Biblia dice que el corazón es perverso, que el corazón es engañoso. Y cuando nosotros dejamos de acudir, de correr a la voz de Dios, para dejarnos direccionar, para dejarnos instruir, para dejarnos enseñar, para que sea Él quien nos moldee y nos forme en nuestro carácter, cometemos demasiados errores. Siempre, por lo regular, nos estamos quejando de que fracasamos en esto, fracasamos en aquello, fracasamos en lo otro. ¿Por qué? Porque si no es Dios quien direcciona nuestra vida, entonces estamos siendo direccionados por nuestro propio corazón o por la voz de otra persona. Entonces es muy importante que en este tiempo podamos entender que la voz de Dios, si estamos escuchando la voz de Dios, pues la voz de Dios es la que nos va a gobernar. Que la voz que nosotros más escuchamos es la voz que nos gobierna. Ahora, la pregunta entonces que debemos hacernos es ¿qué voz es la que más escuchamos? ¿Qué voz es la que nosotros más escuchamos? Porque la voz que más escuchamos es la que nos gobierna. Vuelvo y le repito. Si la voz que yo escucho es la voz de Dios, pues esa voz es la que me gobierna, es la que dirige mi vida, es la que rige todo mi ser, todo lo que yo soy. Pero si la voz que yo escucho no es la voz de Dios, entonces estoy escuchando una voz que es contraria y esa voz es la que me gobierna. Es por eso la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo para que podamos discernir qué voz es la que estamos escuchando. Si realmente tenemos entendimiento de la voz que está direccionando nuestra vida. Es necesario, es muy necesario saber y entender, amados, que cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, nuestra vida siempre va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, cuando no estamos escuchando la voz contraria, cuando no estamos escuchando el ruido que produce este mundo, cuando no estamos escuchando el ruido que produce estupor y confusión, sino que estamos escuchando la voz de Dios, la que nos guía, la que nos dirige, la que nos enseña, la que nos consuela, la que nos ayuda a poder parecernos cada vez más y más al Señor. Y es la diferencia que usted y yo debemos hacer siempre. Y es que la voz de Dios produce un sonido dulce. La voz de Dios produce un sonido dulce. Es todo lo contrario a la voz del enemigo. Porque la voz del enemigo lo que produce es ruido y estupor. La voz del enemigo produce ruido y estupor, pero la voz de Dios produce un sonido dulce, produce un sonido agradable. Y ese sonido agradable que sale de la boca de nuestro Padre Celestial nos ministra paz, nos ministra gozo, nos ministra consolación, nos ministra entendimiento.
esa necesidad tan grande que debe haber en nosotras de aprender a discernir la voz de Dios, de aprender a conocer la voz de Dios, de aprender a escuchar la voz de Dios y no pensar que todo lo que estamos escuchando viene de la boca de Dios. Estamos viviendo tiempos demasiado peligrosos y el Señor Jesús lo dijo en el capítulo 24 de Mateo, está escrito: tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie los engañe. Cuando el Señor nos dijo eso es porque Él sabe que en estos tiempos que son peligrosos íbamos a estar expuestos a mucho engaño y que de la única manera que no vamos a ser engañadas, que no vamos a ser engañados, que no vamos a caer en las trampas del enemigo es estando llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo. Porque es así como discernimos realmente cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del enemigo. Cuando estamos siendo gobernados por la voz del enemigo, es un ruido que sale, es un ruido que viene del mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta del ruido tan terrible que produce el mundo. El mundo genera un ruido aterrador, aterrador. Esa es la voz del enemigo, el ruido que ensordece, que aturde. Y cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando nosotros dejamos de oír la voz que nos instruye, que nos guía, que nos direcciona, que nos consuela, que nos fortalece, que nos enseña, entonces empezamos a sufrir consecuencias grandes. Porque es que la voz del enemigo trae consecuencias. La voz del enemigo trae consecuencias. Por eso en este tiempo el Señor nos está haciendo ese llamado tan importante a que conozcamos qué es lo que está pasando en estos tiempos que son tan peligrosos y que podamos realmente nosotros conectarnos al oído de Dios, que podamos mantener nuestros oídos conectados a la voz de Dios y no a la voz contraria. Si estamos usted y yo siendo gobernadas y gobernados por la voz de Dios, nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando somos gobernados por la voz de Dios, como les dije anteriormente, nuestra vida va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, aunque pase lo que pase en nuestra vida, pase lo que pase en la salud, pase lo que pase en la economía, lo que pase en nuestro hogar, lo que pase en el trabajo, en la empresa, en el ministerio y con todo lo que Dios nos ha confiado. Si estamos siendo dirigidos y dirigidas por la voz de Dios, siempre, pase lo que pase, los resultados van a ser gloriosos. Los resultados van a ser gloriosos. Ahora, si no estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos escuchando la voz del enemigo, pues usted ya sabe cuáles son los resultados que vamos a recibir, los que vamos a ver, los que vamos a tener. El enemigo no bendice a nadie. El enemigo no bendice a nadie. El enemigo tiene un plan y es hurtar, matar y destruir. Pero la Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Poner la mirada y el oído en el lugar correcto. Dejarnos gobernar por la voz correcta. Dejarnos direccionar por la voz correcta. Aleluya. Voy a enseñarles ahorita algo importante y quiero que ustedes presten mucha atención. Y es lo que hace, lo que produce la voz de Dios en los hijos de Dios. La voz de Dios es una voz que crea, escucha, es una voz que crea. Es una voz que nos guía. Es una voz que nos transforma y que nos liberta. ¿Qué hace la voz de Dios? Cuando usted y yo estamos escuchando la voz de Dios, podemos ver cómo el Señor crea en nosotros cosas tan sorprendentes y tan maravillosas. Y lo primero que crea en nosotros es un corazón limpio, un corazón puro, un corazón recto, un corazón dado a la adoración al Padre. Es un corazón creado para darle alabanza y exaltación a nuestro Padre Celestial. No con palabras, con nuestros hechos, es con nuestras acciones. Las palabras se las lleva el viento. Es nuestro estilo de vida. La voz de Dios crea en nosotros un corazón
conforme al corazón de Dios, y eso es lo que nos ayuda a que podamos avanzar haciendo todas las cosas conforme a la voluntad del Padre y no a la nuestra y no a la de este mundo. Cuando estamos escuchando la voz de Dios, somos guiadas por Él, somos guiados por Él, somos direccionados por Él. Es difícil que nos equivoquemos, es difícil que nos extraviemos, es difícil que nos descarriemos, que nos perdamos, es difícil que nos contaminemos y que nos mezclemos con las cosas de este mundo. Porque la voz de Dios no solamente crea en nosotros un corazón recto, un corazón justo, un corazón humilde, un corazón temeroso de Dios, un corazón que adora al Padre Celestial, sino que nos guía a caminar en justicia, nos guía a caminar por las sendas rectas, nos guía a hacer lo correcto, nos guía a vivir el estilo de vida que el Padre Celestial estableció para nosotros y para nosotras. ¿Qué hace la voz de Dios? Pues nos transforma. Si llevamos años y años y años viviendo una vida cristiana evangélica, pero no ha habido transformación en nosotras, quiere decir que no estamos escuchando la voz de Dios, que no es la voz de Dios la que estamos escuchando. Si pasan y pasan los días y pasan los meses y pasan los años y yo digo que soy una hija de Dios, pero en mí no hay transformación, si en mí no hay fruto de justicia, si la gente no puede ver a Cristo en mí, si yo no puedo ir a solucionar los problemas espirituales de otra persona, si yo no puedo suplir para las necesidades espirituales de otra persona, yo simplemente lo que he estado es entretenida durante todo ese tiempo que yo diga que llevo sirviéndole al Señor, porque al Señor no le podemos servir a nuestra manera. A Dios le servimos a la manera de Él, y a Dios solo se le puede servir con un corazón que ha sido transformado, con un corazón que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, por alguien que sabe escuchar la voz de Dios y la obedece. Dios recibe alabanza a través de nuestras acciones cuando caminamos en nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Cuando nosotras estamos posicionadas en el lugar correcto, en el lugar donde Cristo nos puso, donde Él nos posicionó. La Biblia dice que fuimos sentados en lugares celestiales por medio de Jesús. Estamos a la diestra del Padre. Fuimos redimidos y redimidas por Él. Su sangre nos compró. Y algo tiene que pasar. Cuando Cristo entra en la vida de alguien, algo tiene que pasar. La Biblia dice que cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos hacemos uno solo con Él. Somos una sola en Cristo Jesús. Somos uno solo en Cristo Jesús. Y entonces las cosas viejas quedan en el pasado, porque Jesús todo lo ha hecho nuevo. Y empezamos a vivir una vida nueva. Ya no nos estamos acordando de las cosas del pasado, porque las cosas del pasado pues para nada nos aprovechan. Pero Dios ha establecido para nosotros un presente y un futuro glorioso. Hay un destino profético que alcanzar. Y no podemos nosotras todavía y nosotros seguir todavía enfocados en el pasado, sino que tenemos que poner nuestra mirada en lo que ya Dios puso delante de nosotros. Correr y correr y correr y correr. Con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe que es Cristo. Olvidando ciertamente todo lo que quedó atrás. Poniendo la mirada en el galardón que está esperando por nosotros. Pero para eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a dejarnos dirigir por la voz de Dios. Tenemos que dejarnos transformar y libertar por la voz de Dios. La voz de Dios no solamente transforma, la voz de Dios nos liberta. La voz de Dios nos hace libres a nosotros de toda estructura que no ha sido construida por Dios. La voz de Dios es la que derriba en nosotros y en nosotras pensamientos estructurados. Es la voz de Dios la que nos hace libres a nosotros de toda atadura espiritual. Es la voz de Dios la que nos hace libres a nosotros y a nosotras de todo aquello que quiere mantenernos todavía atadas, viviendo en las cosas del ayer. Todo aquello que nos hace mantener, cuando no estamos escuchando la voz de Dios, somos muy dadas a estar escuchando el ruido que produce el corazón.
corazón produce ruido dentro de nosotros. Cuando no estamos escuchando la voz de Dios, el corazón también produce un ruido. Y ese ruido no nos deja escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario limpiar nuestro corazón. Es necesario rendir nuestro corazón delante de Dios. Es necesario traer delante del Señor nuestro corazón en una humillación total, en una humillación plena. ¿Para qué? Para que el Señor mismo nos haga libres y nos limpie de todo aquello que aún está en nuestro corazón, que es lo que no nos deja vivir a plenitud. Toda la bendición, todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos entregó a través de su obra redentora. Entonces es importante que entendamos que la voz de Dios es una voz que nos crea. La voz de Dios crea en nosotros cosas nuevas. La voz de Dios crea en nosotros cosas nuevas. ¿Qué pasó en el principio? Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Pero el Padre Celestial abrió su boca. La palabra de Dios, la voz de Dios creó. Vemos la creación más gloriosa y más hermosa a través de la voz de Dios. El Señor abrió su boca, la palabra salió y todo fue creado. Así es en el día de hoy. Dios crea en nosotras cosas nuevas a través de su voz. Por eso necesitamos estar conectadas y conectados a su voz. Si todavía seguimos viviendo en lo viejo, si todavía seguimos estructuradas en lo viejo, si todavía nosotros seguimos arraigados a lo viejo, si no queremos renovar nuestra mente, si nosotros no queremos vivir de acuerdo a lo que el Padre Celestial estableció para que nosotros vivamos, si queremos seguir viviendo el mismo estilo de vida que vivíamos antes, si no queremos entrar en el orden de Dios y vivir en el diseño que Dios puso delante de nosotros para que lo abracemos, es porque no estamos escuchando la voz de Dios, sino que estamos escuchando la voz de nuestro propio corazón, que es perverso y engañoso y que nos dice que sigamos viviendo así como vivíamos antes. Entonces, ¿qué hace la voz de Dios en nosotros? Crea. ¿Qué hace la voz de Dios en nosotros? Nos guía. La voz de Dios no nos extravía. La voz de Dios no nos hace meter por ahí en problemas. La voz de Dios no nos lleva a confusión, porque es que Dios no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. La voz de Dios nos transforma. La voz de Dios nos liberta. Entonces, para meditar en este tiempo, ¿qué voz es la que estamos escuchando? ¿Qué voz es la que estamos escuchando? Si la voz que estamos escuchando es la voz de Dios, entonces en nosotros tiene que haber algo que lo muestre a Él. Si la voz que estamos escuchando es la voz de Dios y esa es la voz que nos gobierna, pues ya no estamos cometiendo tantos errores. Estamos caminando en su voluntad, porque eso hace la voz de Dios, nos guía, nos direcciona, nos ubica. Y si no estamos caminando en la dirección en la que Dios trazó para que nosotros caminemos, si no estamos caminando por la senda de la justicia, sino que todavía seguimos caminando en la senda de injusticia, en los pleitos, en las peleas, en las contiendas, en las disensiones, en la gritería, en todo lo que no muestra a Dios. Hay que hacer un alto en el camino, hay que hacer un alto y empezar a meditar qué voz es la que estamos escuchando. Porque la voz de Dios no nos extravía, la voz de Dios no nos hace a nosotros caminar todavía como caminábamos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. La voz de Dios nos direcciona, nos ubica, nos guía y crea en nosotros un corazón puro y recto. Nos ayuda a caminar en humillación todo el tiempo, con humildad, mostrando a Dios en todo tiempo, mostrando el amor de Dios en todo tiempo. La obediencia es parte del gobierno de la voz de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios, pues esa voz que nos gobierna es la que nos hace caminar en obediencia. Es por eso que usted y yo tenemos que ponernos a mirar, a meditar, a hacernos una autoevaluación, una introspección. ¿Qué voz es la que estamos escuchando? ¿Qué voz es la que estamos oyendo? ¿Qué voz es la que nos está gobernando verdaderamente? ¿Qué voz es la que nos está instruyendo? ¿Qué voz es la que está creando dentro de nosotros algo? Si lo que
todo lo que hay dentro de nosotros ha sido creado por Dios, pues nosotros tenemos que ser seres espirituales. Tenemos que ser personas que mostramos a Dios con amor, con mansedumbre, con humildad, con gozo, con obediencia. Si esa es la voz que estamos escuchando, que es la voz de Dios, algo grande y sorprendente debemos estar haciendo en la vida de otras personas. Porque si no es la voz de Dios la que estamos escuchando, entonces es la voz contraria. Y la voz contraria a la voz del Espíritu Santo de Dios nos conduce a muerte, nos conduce a destrucción. La voz que es contraria no edifica, no construye. Esa derriba y destruye. Aunque la voz de Dios también derriba y destruye para vida eterna, también la voz del enemigo derriba y destruye para una muerte eterna. Y lo primero que usted y yo debemos saber, mis amadas y amados del Señor, es que cuando nosotros estamos siendo dirigidos por la voz de Dios, somos direccionados por Él y recibimos claridad y guía para vivir en su voluntad. Lo repito. Y es lo primero, oiga, es lo primero que debemos saber, conocer y entender. Es que cuando somos dirigidos por la voz de Dios, cuando es la voz del Padre Celestial, la voz del Espíritu Santo, la que nos está hablando, la que nos está guiando, entonces nosotros recibimos claridad, escuche, claridad y guía para vivir en su voluntad. Hoy en día vemos cosas muy fuertes que están pasando. El Señor Jesús dijo en su palabra que muchos serían engañados si fuera posible, que muchos escogidos serían engañados si fuera posible. O sea que el Señor está diciendo que hay una posibilidad de que muchos hijos de Dios sean engañados si fuera posible, si muchos escogidos por Dios sean engañados si fuera posible. ¿Por qué? Porque si una persona no está escuchando la voz de Dios, si cierra su oído a la voz de Dios, y eso es lo que está pasando en este tiempo, que muchas personas que antes escuchaban la voz de Dios, ahora ya no la pueden oír. Muchos hijos de Dios que fueron escogidos por Dios, ya dejaron de escuchar la voz de Dios, porque empezaron a dejarse gobernar por la voz del mundo, porque empezaron a dejarse gobernar por la voz del enemigo o por la voz de su propio corazón, por el orgullo. Ya no están escuchando la voz de Dios. El orgullo aleja a la gente de Dios. El orgullo aleja a los hijos, a los escogidos, los va alejando poco a poco, porque ya no quieren escuchar la voz de Dios, sino la voz de su propio corazón. Y nunca vamos a poder ser direccionados y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nunca vamos a poder tener claridad para vivir en la voluntad de Dios si no estamos escuchando la voz de Dios. Porque cuando nosotros estamos dirigidos por la voz de Dios, nosotros podemos caminar en su voluntad, no nos cuesta. Para nosotros no es difícil caminar en la voz de Dios, caminar en la voluntad de Dios, si estamos escuchando su voz. Cuando escuchamos su voz se nos hace fácil obedecer, se nos hace fácil avanzar en los planes que Él nos ha dado, por el camino que Él ha trazado, avanzar con la encomienda, con la asignación que Él nos ha entregado. Podemos caminar en su voluntad cuando estamos escuchando su voz con mucha facilidad. Dios le otorgó al ser humano, amados, la capacidad de vivir una vida de santidad, una vida sin corrupción, una vida sin desviación, sin perversidad. O sea que Dios nos dio a nosotros, a los seres humanos, la capacidad de vivir en justicia. Dios cuando creó a Adán, le dio la capacidad de decisión. Dios cuando creó a Adán, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y le dio la capacidad, oiga, lo capacitó para que Él tomara decisiones. Para que Él tomara la decisión que Él quisiera. De obedecerlo a Dios o de no obedecerlo. De seguir las instrucciones que Él le dio o no seguirlas. Y Él decidió mal, porque Él decidió no obedecer a Dios.
Él decidió ya no escuchar más la voz de Dios, él escuchó la voz contraria. Y al escuchar la voz contraria, quedó en iniquidad total, desconectado completamente de la voz de Dios, de la voluntad de Dios, del gobierno de Dios. Se salió completamente del diseño del Padre Celestial y quedó en total desorden, en vacío y en tinieblas. Y así camina una persona hoy en día que no quiere escuchar la voz de Dios. Cuando alguien que dice que es hijo de Dios, pero camina en su propia voluntad, dirigido por su propio corazón, escuchando la voz de su corazón, o escuchando la voz de los hombres, o escuchando la voz del enemigo, la voz del mundo, y no se deja dirigir por la voz de Dios, así camina, en desorden, en vacío y en tinieblas. Nosotros no fuimos diseñados para ser gobernados por los hombres. Nosotros no fuimos diseñados para vivir direccionados por los hombres. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en la voluntad de ningún hombre. Nosotros no fuimos diseñados para vivir bajo la dirección, bajo la guianza de la voz de los hombres, ni del mundo, ni de nuestro propio corazón. Dios nos diseñó a nosotros con un diseño glorioso, maravilloso, poderoso. Y es de ser seres espirituales, guiados por la voz de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. La voz de Dios no nos desvía. La voz de Dios no nos corrompe. La voz de Dios nos hace caminar en santidad, en pureza. La voz de Dios nos hace caminar en lo bueno, no en la perversidad, no en la desviación, no en la corrupción. La voz de Dios nos santifica. La voz de Dios nos ayuda a caminar en el temor de Jehová. La voz de Dios es la que nos redarguye, es la que nos dice esto no lo hagas, esto, haz esto, no camines por allí, camina por acá, no te juntes con fulanita, no te juntes con fulanito, deja esas amistades, deja esos negocios, deja de estar haciendo o viendo lo que has estado viendo, deja de estar escuchando lo que has estado escuchando. La voz de Dios es la que nos guía, la voz de Dios es la que nos direcciona, la voz de Dios es la que nos hace caminar a nosotros conforme a la voluntad del Padre. Y cuando somos guiados por la voz de Dios, nosotros podemos vivir en obediencia. Podemos vivir en obediencia y podemos vivir en la voluntad de nuestro Padre Celestial y darle gloria y alabanza a Él con nuestras acciones. Es una necesidad muy grande aprender a escuchar la voz de Dios para que no tengamos que vivir las consecuencias terribles que a veces como hijos de Dios tenemos que vivir por estar escuchando la voz contraria. Porque cuando oímos la voz contraria, mis amados, vivimos bajo las circunstancias adversas siempre. Siempre que estamos alejados de la voz de Dios. Cuando decidimos apartar nuestro oído de la boca de Dios, cuando decidimos cerrar nuestro oído para no escuchar la voz de Dios y decidimos mejor seguir dejándonos guiar por el corazón, tenemos que vivir circunstancias adversas terribles que traen demasiada confusión y mucha duda a nuestra vida. Y escuche, y si hay confusión y si hay duda en nuestra vida, podemos entrar en caminos de muerte, caminos que son totalmente contrarios a los caminos que Dios trazó para nuestra vida. Si un hijo de Dios, escuche, si un hijo de Dios, una hija de Dios, decide apartar su oído de la voz de Dios, si un hijo de Dios decide ya no escuchar más la voz de Dios, tendrá que enfrentarse a las consecuencias y a las circunstancias más terribles. Porque cuando un hijo de Dios aparta su oído de la boca de Dios, lo primero que hace es que entra en duda y confusión. Entra en duda y confusión. Cuando alguien deja de escuchar la voz de Dios, empieza a escuchar la voz contraria a la voz de Dios. Y esa voz viene para confundir, viene para hacernos dudar, viene para hacernos claudicar, viene para hacernos que nos apartemos de Dios, que nos apartemos de Él y que terminemos
extraviándonos y que terminemos descarriándonos y que terminemos caminando por caminos de injusticia que conducen a destrucción y a muerte. Tenemos que prestarle atención a todo lo que está pasando hoy en día. Tenemos que prestarle mucha atención a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Este es el tiempo donde más confusión estamos viendo. Tanta confusión y tanta falta de identidad en las personas. Voy a decir algo y voy a usar un lenguaje que después no me vayan a bloquear este video. Pero es necesario entender que la confusión tan terrible que está ocasionando hoy en la vida de muchos hijos de Dios que han decidido apartar su oído de Dios, como lo primero que el enemigo está trayendo a sus vidas es falta de identidad. Una duda terrible en su verdadera identidad. La gente duda de su verdadera identidad. Hoy estamos viendo personas que después de tener un matrimonio donde le servían al Señor, donde adoraban a Dios juntos, donde le daban gloria a Dios juntos, matrimonios ahora separados, cada quien viviendo por su lado, donde se metieron en relaciones completamente abominables delante del Señor, en relaciones que no le dan gloria al Señor, sino que deshonran al Señor. Pero piensan que están bien. Le están llamando bueno a lo que Dios le llama malo, a lo que Dios aborrece. Estamos viendo cómo la confusión está trayendo tanta falta de identidad dentro del mismo pueblo de Dios. Relaciones que son una abominación delante del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque apartaron su oído de Dios, apartaron su oído de la voz de Dios y empezaron a escuchar la voz contraria, la voz que les seduce, la voz que les aparta del camino del Señor, la voz que los saca del propósito de Dios para que no alcancen y no abracen su destino profético. Hoy vemos relaciones de mujeres con otras mujeres que antes le servían a Dios. Relaciones entre mujeres que antes le servían al Señor. Relaciones entre hombres que antes le servían al Señor. Estamos viendo niños completamente confundidos en su identidad. Niños, ¿por qué? Por causa de que están escuchando la voz contraria a lo que se les está enseñando en casa. No es la voz de Dios la que les está hablando. Niños que están escuchando la voz contraria en la escuela. Jóvenes que están escuchando la voz contraria en los colegios, en las universidades, y están siendo extraviados porque no están escuchando la voz de Dios, sino la voz del mundo, la voz del enemigo, una voz que es totalmente contraria a la voz de Dios. Y estamos viendo hogares disfuncionales, estamos viendo hogares en conflicto, estamos viendo hogares divididos completamente porque no están escuchando la voz de Dios. Y así mismo están los hijos que no están escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Muchos hogares han decidido sacar a Dios de sus casas. En muchos hogares han dejado que el enemigo se meta a sus hogares y quien les está ministrando noche y día, noche y día, noche y día es la voz del enemigo y no es la voz de Dios. Pero mucha gente piensa que porque solo llegan el domingo a la iglesia ya tienen la batalla ganada, que ya tienen la salvación asegurada porque un día confesaron a Jesús como su Salvador. Pero esto no es así. No se trata solamente de confesar a Jesús como nuestro Salvador. Se trata de pedirle a Jesús que se entrone en nuestro corazón y que sea el Rey de nuestros hogares. Se trata de rendirle a Jesús nuestra vida, nuestro corazón, rendirle a Jesús, rendirle al Padre Celestial todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que representamos. Rendirle todo lo que tenemos, nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro negocio, ministerio y todo, para que sea Él el único gobernante en todo lo que tenemos, porque si todo lo que tenemos no está gobernado por Jesús, nosotros simplemente estamos llenos de vanagloria y de religión. No fuimos diseñados para vivir una vida así. Fuimos diseñados para vivir una vida conforme a lo que el Padre Celestial estableció para nosotros. Y el Padre Celestial estableció para nosotros parámetros, directrices, nos entregó, nos dio diseños.
Él nos ha dado un diseño glorioso para que nosotros lo vivamos, pero no lo podemos vivir si no escuchamos su voz. No lo podemos vivir si no escuchamos su voz, si todavía en nosotros hay arrogancia, si todavía en nosotros hay orgullo, si en nosotros todavía tenemos prepotencia, soberbia, si en nosotros hay altivez, si no queremos escuchar la voz de Dios y no dejarnos instruir y no dejarnos guiar por Él, si nosotros no nos dejamos direccionar por Él, si no nos dejamos transformar por su voz, simplemente somos cristianos que estamos entretenidos, pensando que a Dios le agrada el estilo de vida que estamos viviendo. No se trata de vivir simplemente una rutina de ser cristiano solo los domingos y el resto de la semana no hay evidencia de una transformación en nuestra vida porque estamos escuchando la voz de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Yo quiero que usted grabe esta cita bíblica en su corazón y en su espíritu. Que esta palabra se quede en nuestro corazón y en nuestro espíritu y que meditemos en ella todo el tiempo. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Por lo menos el Dios de los cielos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el creador de todo lo que existe. Y si Él es un Dios de paz y no de confusión, la pregunta entonces que debemos hacernos es por qué hay tantos hijos de Dios que hoy están tan confundidos. ¿Por qué hay tantos hijos de Dios que hoy andan en tanta confusión, en tanto antidiseño, en tanta desobediencia? Pues es porque no están escuchando la voz de Dios. Porque no están escuchando la voz de Dios. En este tiempo es cuando más antidiseño hay dentro de los hogares cristianos. Es en este tiempo donde más divorcios hay dentro de los hogares cristianos. Donde más rebeldía hay en los hijos de los hogares cristianos. Demasiado antidiseño. Porque no están escuchando la voz de Dios. Están escuchando la voz contraria. Se están dejando direccionar por la voz contraria. Y esa es una de las razones por las cuales no podemos escuchar la voz de Dios, porque no estamos dispuestos a obedecerle. Escuche, y voy cerrando con esto. Una de las razones por las cuales hay tanta confusión en la vida de los hijos de Dios, porque hay tanta confusión en la vida de los hijos de Dios, es porque han apartado el oído de Dios, han apartado el oído de la voz de Dios, no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no la quieren obedecer, porque no la quieren obedecer, no quieren obedecer la voz de Dios, prefieren seguir viviendo guiados por su propio corazón, y esto no es para juzgar a nadie, porque la palabra de Dios lo que hace es que nos confronta para transformación. La palabra de Dios no nos juzga para destrucción. La palabra de Dios nos confronta para vida eterna. La palabra de Dios nos confronta para llevarnos a transformación y a una vida eterna. Así que no piense usted que esto es una palabra que le está acusando, que le está juzgando, que le está señalando. No piense usted que yo estoy aquí para acusarle o para juzgarle. Yo estoy aquí también para aprender como usted. Porque es necesario que conozcamos que la voz de Dios no solamente crea en nosotros un corazón puro y recto, sino que nos ayuda a caminar conforme a la voluntad del Padre Celestial, que nos guía por la senda de justicia, que es la voz de Dios la que nos ayuda a poder obedecer cada instrucción que Él nos entrega, que es la voz de Dios la que nos fortalece, que es la voz de Dios la que nos ubica y nos ayuda a poder cumplir el propósito de Dios. La voz de Dios no nos confunde, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y si hay tanta confusión hoy dentro de las personas, dentro de los hijos de Dios, es porque no están escuchando la voz de Dios. Porque la palabra es clara. 1 Corintios 14:33.
Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Escuchen, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si estamos viviendo en confusión, si no sabemos qué hacer, si no sabemos para dónde vamos, si no sabemos si lo que estamos haciendo le agrada a Dios, si nosotros no estamos claros por qué camino estamos caminando, si nosotros no estamos claros a quién le estamos obedeciendo, es porque la voz que estamos escuchando no es la voz de Dios, porque la voz de Dios es clara, la voz de Dios nos ubica, la voz de Dios nos afirma, la voz de Dios es la que nos ayuda a abrir los ojos, nos despierta para que nos levantemos y podamos resplandecer en medio de tanta oscuridad que hay hoy cubriendo la tierra. La voz de Dios no nos hace caminar en oscuridad. La voz de Dios hace que nosotros seamos luz donde quiera que lleguemos. La voz de Dios, cuando la obedecemos, nos hace caminar en luz. Somos como faros de luz, que donde quiera que estamos, donde llegamos, iluminamos el camino de otros. La voz de Dios nos hace caminar a nosotros como preservadores de vidas. Nos convierte en preservadores de vidas. Nos convierte en personas protectoras. Nos levantamos para proteger la vida de otras personas. No nos dejamos confundir cuando estamos escuchando la voz de Dios. Primera de Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Estás confundida? ¿Estás confundido? No entiendes lo que está pasando. Tú no sabes el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Es porque hay confusión dentro de ti. Es porque hay confusión dentro de ti. Y el Señor nos está haciendo un llamado. Y es un llamado contundente. Y es disponernos a obedecer. Disponernos para obedecer la voz de Dios. Disponernos para obedecer la voz de Dios. Vuelvo y le repito que hay mucha gente que prefiere mejor no escuchar la voz de Dios porque no la quiere obedecer. Hay gente que sabe que Dios está hablando y está hablando más que nunca en este tiempo y que Dios está hablando de manera personal. Dios no solo habla a través de los profetas verdaderos. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a nuestro espíritu. Dios habla a nuestro corazón. Dios nos habla a todos aquellos que somos hijos de Dios. Todo el que es hijo de Dios tiene oídos para oír la voz de Dios. Escuche. Todo aquel que es verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios es aquel que vive en la voluntad del Padre Celestial. Es aquel que ha conocido a Jesús verdaderamente y se ha hecho uno solo con él. El verdadero hijo de Dios es aquel que ha creído en Jesús y que se ha hecho uno solo con él. En el Espíritu. Y que obedece al Padre. Que obedece al Padre. Que obedece a su instrucción porque oye su voz. No somos hijos de Dios simplemente porque llegamos a una iglesia, amados. ¿Que porque llegamos a una iglesia o porque leemos la Biblia? No. El verdadero hijo de Dios da fruto del Espíritu. El verdadero hijo de Dios da fruto de justicia. El verdadero hijo de Dios lo muestra. Lo da a conocer a través de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es quien da testimonio de nosotros, de que somos verdaderamente hijos de Dios. La voz de Dios no nos confunde. La voz de Dios no nos hace caminar en doble ánimo, ni en doble moral, ni en una doble identidad. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y aprender a confiar en el Señor. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande que lo que el mundo nos ofrece, que lo que nuestro propio corazón nos ofrece. Los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar, son de prosperidad,
no son de maldad, no son de calamidad. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz correcta, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Y hoy en día hay mucha confusión dentro del pueblo de Dios. Hoy en día hay demasiada confusión dentro del pueblo de Dios. Hoy en día cada quien vive como quiere. Hoy en día muchos le llaman bueno a lo que Dios le llama malo. Y muchos le llaman malo a lo que Dios le llama bueno. Hay mucha confusión. Porque muchos han quitado el oído de la voz de Dios porque no la quieren obedecer. Hoy muchos dicen yo no quiero obedecer. Hoy muchos están extraviados. No solamente porque no quieren escuchar la voz de Dios, sino porque se determinaron a no obedecerla. Porque se determinaron a endurecer su corazón. A no escuchar la voz de Dios. Y el Señor te dice hoy, si escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Es tiempo de traer nuestro corazón rendido delante del Señor, en una humillación total y plena, reconociendo que nosotros sin Él no somos nada, que apartados de Él nada podemos hacer, que cuando nos alejamos de Él, lo que nos espera es destrucción y muerte. Escuche, lo que nos espera es destrucción y muerte. Oh Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Abba, Padre. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida. Porque tu palabra, Señor, nos guía. Porque tu palabra nos conforta, pero también nos confronta, Señor. Porque tu palabra nos direcciona, tu palabra nos forma, Señor. Porque tu palabra, bendito Dios, es quien nos da luz para que podamos caminar por la senda justa, Señor. Tu palabra es la que realmente, Señor, hace separación dentro de nosotros, Señor. Es tu palabra, bendito Dios, la que viene a traer separación entre nuestros propios pensamientos, Señor, y tus pensamientos. Es tu palabra, Señor, la que hace división, Señor, dentro de nosotros, separando la verdad de la mentira, Señor, las tinieblas de la luz, Señor. Es tu palabra la que nos enseña a caminar en pureza, Señor. Es tu palabra, bendito Dios, la que nos enseña, Señor, a apartarnos de lo malo, a abrazar lo bueno. Es tu palabra, Padre Santo, es tu voz, Señor, la que nos ubica, la que nos guía, la que nos direcciona, Señor. Es tu palabra la que nos redarguye, Señor. Es tu palabra, bendito Dios amado, la que nos enseña, papá, a abrazar lo bueno y a rechazar lo malo, a aborrecer lo que tú aborreces, a amar lo que tú amas, Señor. Enséñanos, papá, a obedecerte a través de tu palabra, Señor. Danos luz, bendito Dios, danos más luz para que podamos ver realmente, Señor, el camino por el que estamos caminando. Para que podamos hacer un alto en ese camino, Señor. Correr nuevamente hacia ti, Señor. Correr hacia ti, hacia tus propósitos, Señor, eternos. Abrazarnos a nuestro destino profético, a lo que ya tú trazaste para nosotros, a todo lo que tú has puesto delante de nosotros, mi Dios. Correr y a correr y a correr, Señor, sin mirar atrás. A correr y a correr, a correr la meta, Señor, a la carrera hasta llegar a la meta, Señor, para poder recibir el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos, papá, a desarraigarnos de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a desarraigarnos de todo sistema de este mundo, Señor. Ayúdanos a desarraigarnos, Padre amado, de todo sistema que ha traído confusión a nuestras vidas, Señor. Este mundo para nada aprovecha, porque este mundo pasa y todos sus deseos, Señor. Pero dice tu palabra que el que hace tu voluntad permanece para siempre. Oh, mi Dios, ayúdanos, Señor, a desarraigarnos de este mundo y de todas sus pasiones y todos sus deseos, de toda la mentira, de todo el engaño, Señor, que este mundo viene a traer a nuestros oídos a través de esa voz mentirosa, esa voz que es contraria a tu voz, Señor. Esa voz, bendito Dios amado, que quiere mantener a tu pueblo confundido, Señor, dudando de su verdadera identidad en Cristo Jesús. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Necesitamos tu ayuda, Señor. Hoy más que nunca clamamos por tu ayuda, Espíritu de Dios. A tener más hambre de ti.
a poder decirte, Señor, quiero más de ti, pero decirlo con convicción y con certeza de que es así, de que queremos más de ti, Señor, de que queremos caminar en tu presencia, a menguar y a menguar y a menguar, Señor, en nuestra carne, para que tu espíritu crezca y crezca en nosotros, Señor. Que cada día, Señor, nosotros podamos parecernos más a ti, a ser como tu Hijo Jesús, a hacer las obras que Él hizo cuando anduvo por este mundo. Que en tanto que el día dura, Señor, nosotros podamos hacer todas las cosas que tú nos mandaste a hacer, Señor. Poder representarte de la manera correcta, papá. A ser obedientes en cada instrucción que nos entregas. A vivir en la verdad, Señor, a santificarnos en la verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva, tu palabra es veraz, tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra no nos extravía, tu palabra no nos engaña, tu palabra no nos confunde, mi Dios. Cada palabra que ha salido de tu boca, mi Dios, cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste, Señor, y será prosperada en todo aquello que tú la enviaste, si estamos dispuestos a recibirla, a abrazarla, Señor, a disfrutarla y a obedecerla y a mostrarla, Señor. Ayúdanos, papá. Te necesitamos en nuestra vida. Necesitamos tu intervención en nuestra vida, Señor. Hoy rendimos, Señor, hoy rendimos delante de ti, mi Dios. Todas esas áreas de nuestra vida, Señor, que están tan confundidas. Hoy rendimos, Señor, delante de tu presencia, oh Dios, nuestro corazón, Señor, y todas esas áreas que todavía son gobernadas por la voz contraria, Señor. Hoy rendimos, Señor, nuestro corazón y todas esas áreas que todavía obedecen a la voz contraria, Señor, que no te obedecen a ti, Señor. Esas áreas rebeldes, Señor. Esas áreas altivas y orgullosas, Señor, que están en nuestro corazón, que no te quieren obedecer, papá, que no quieren someterse a ti, Padre. Hoy rendimos delante de ti, mi Dios. Todo aquello, Señor, que nos quiere hacer caminar en desobediencia, en rebelión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Sabemos que tú eres el Dios poderoso que transformas. Tu palabra transforma, tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Nos conduce a libertad, 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 en el nombre de Jesús, Señor. Hoy abrazamos esa libertad. Hoy nos determinamos, Señor, a humillarnos delante de ti, Señor, y a ser instruidos por ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Te adoramos, mi Dios.